Hola, mi nombre es Manuela Palacio y el día de hoy vamos a hacer pues como varios puntos que tenemos pues dispuestos en un documento y vamos a empezar con el análisis del samario. Vamos a comenzar con la configuración electrónica del samario, ¿cierto? Entonces para eso tenemos que saber primero el número atómico del samario, el cual es el 62, y utilizar el diagrama de Moller para poder hacer su configuración electrónica. La configuración electrónica la vamos a hacer abreviada. Entonces buscamos el gas noble más cercano a 62, el cual sería el xenón, que es que tiene número atómico 54. Y luego agregamos los otros dos que le falta, que sería 4F6 y 6S2. Ya cuando tenemos la configuración electrónica abreviada del samario, podemos saber cuáles son sus electrones de valencia. ¿Cómo? Como podemos ver en la configuración electrónica del samario, está el xenón, que es 54. Y a lo último están sus últimos dos niveles, el cual es 4F6 y 6S2. Cogemos el nivel más grande, el cual es 6, y miramos cuántos electrones tiene. Como podemos ver, tiene 2 electrones. Por lo tanto, los electrones de valencia sería 2, porque son los que están más externo de la capa de los orbitales, como podemos ver en estos momentos. Es el verde. Ahora vamos con el segundo punto del análisis del samario, el cual es el samario neutra, es el samario, ¿cierto? Y también se puede ver en la especie SM3+, ¿cierto? Hay que explicar respecto a la especie neutra, hay que justificar y explicar de qué orbital ese SM3+ extrae el electrón involucrado en la formación del ion. El tercer electrón se extrae del samario neutro para formar el ion samario 3+, ¿cierto? Y se extrae la última capa del último orbital, el cual sería 6S2. Para el tercer punto tenemos que primero averiguar cuál es o consultar cuál es el isótopo más estable del samario. El isótopo más estable del samario es el 152. Ya cuando tenemos cuál es el isótopo más estable del samario, tenemos que primero saber qué es un isótopo. Un isótopo es el que tiene el mismo número atómico, pero diferente número de masa, ¿cierto? Como podemos ver que es 152 samario. Ya cuando tenemos eso, usamos la fórmula del número de la masa, el cual es A es igual a protones más los neutrones. Pero tenemos que saber los neutrones, entonces tenemos que despegar, pues como ya tenemos el número de masa y los protones, tenemos que despegar esa n. Esa n, ¿cómo se despega? Se pone n igual al número de masa menos los protones. El número de masa del samario 152 es 152. Entonces ponemos 152 menos el número de los protones, que es el número atómico, el cual es 62. Entonces 152 menos 62 y nos da 90, lo que quiere decir que ese isótopo tiene 90 neutrones. Ahora vamos con el segundo punto del taller, el cual es el análisis del elemento X. El primer punto del análisis del elemento X es establecer la entidad de la especie si los cuatro números cuánticos del último electrón de la especie iónica X1 más son, y nos dieron estos números cuánticos. Cuando tenemos los cuatro números cuánticos, ya podemos empezar pues a ubicar los electrones en los orbitales, y empezamos con el periodo, que es el que el que nos dan de primeras, que es el número 4. Entonces ya sabemos que el elemento está ubicado en el periodo número 4. Luego seguimos con L. L nos habla del momento angular, ¿cierto? Y L nos dice que es igual a 1. Y cuando tenemos el igual a 1, en esta tablita lo podemos ver, es igual a P, o sea que tiene 3 orbitales. Entonces ubicamos los 3 orbitales. Bueno, ya teniendo los orbitales listos, ya podemos seguir con ML y MS. ¿Qué es ML y MS? ML y MS nos indica cómo y en qué posición está ubicado el electrón en el orbital. Entonces, como ya tenemos los orbitales listos, que son tres orbitales, porque nos dijeron que L era 1, y eso significa que es P, y P tiene 3 orbitales, entonces ya vamos a empezar a ubicar el electrón que necesitamos.
Para eso tenemos que usar el principio de exclusión de Pauli, el cual dice que solo máximo 2 electrones por orbital, y la regla máxima de multiplicidad de Wood, que dice que primero ubicamos los orbitales, los electrones hacia arriba y luego seguimos con los de abajo. Nosotros necesitamos el último electrón, ¿cierto? Entonces empezamos llenando la tabla poniendo los primeritos hacia arriba, que serían 1, 2, 3, y luego seguimos hacia abajo hasta que lo completemos y estemos en -1, que ya voy a explicar eso. Entonces ponemos los de abajo, que es el -1, entonces ponemos 1, 2, 3. Listo. ¿Por qué paramos hasta ahí? Porque nos dijeron es el último electrón, entonces lo ubicamos, ¿cierto? Y también nos dijeron que está ubicado en ML. ML es 1, entonces lo ubicamos. Miren que acá está -1, 0 y 1. Entonces lo ubicamos en el 1. Y como es el último y fuera de eso es -1/2, o sea que es negativo, o sea que la flecha va hacia abajo, lo ubicamos ahí donde está. Y ese es el electrón que necesitamos ubicar. Ubicando el electrón que nos habían dicho y también para averiguar la entidad de la especie, ya podemos decir que la entidad de la especie es 4p6. Eso lo necesitaremos luego para hacer la configuración electrónica. ¿Por qué 4p6? N nos dijo que era 4, o sea que está en el periodo 4. La P nos lo dio el L, que era 1, o sea que significa que es P y tiene 3 orbitales. Y ya con ML y MS, ubicando ya los electrones, podemos decir que se llenó todo, o sea que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, entonces sería 4p6. Ya para el segundo punto del análisis del elemento X, nos piden indicar en qué periodo y grupo se encuentra la especie neutra X. Ya tenemos la especie X, pero uno más, ¿cierto? Ya tenemos la configuración electrónica, la cual es esta. Ya para averiguar cuál es la especie X neutra, tenemos que quitarle el electrón que perdió la sustancia X más. ¿Por qué perdió? Porque los electrones es con carga negativa, entonces entre más carga negativa tengas, más electrones tienes. Pero como acá nos dieron X1 más, quiere decir que perdió un electrón. Entonces en la configuración electrónica, cuando sumamos, nos da 36, ¿cierto? Entonces a ese le restamos un electrón, el cual perdió la sustancia X1 más para que se convierta en neutra, entonces sería 35 electrones que tiene la sustancia neutra X, ¿cierto? Y ya con eso podemos mirar el periodo y el grupo en el que está. ¿Cómo? Tenemos que la sustancia X neutra sería 4p5, entonces nos ubicamos en la tabla periódica. Con la tabla periódica podemos ver dónde está ubicado S, dónde está ubicado P y dónde está ubicado D y F, ¿cierto? Entonces ya decimos que el elemento que necesitamos es 4p5, entonces nos ubicamos en la tabla periódica y buscamos el grupo primero P, en el periodo 4, entonces miramos el periodo que es 4, como ya lo expliqué porque nos lo dieron desde el principio, entonces buscamos primero el periodo 4 y luego nos ubicamos en P. Cuando nos ubicamos en P necesitamos 4p5, entonces miramos en qué parte va ese p5 y se hace así, entonces sería el P, entonces P1, 4p1, 4p2, 4p3, 4p4 y 4p5 y ahí lo ubicaríamos. Para el tercer punto del análisis del elemento X nos piden establecer el valor de M para que la especie catónica XM sea isoelectrónica con el gas noble más cercano. ¿Qué es que sea isoelectrónico? Es que tenga la misma cantidad de electrones. Entonces nos ubicamos en el gas noble más cercano del elemento X, el cual es el criptón. El criptón, su número atómico es 36 y como sería un elemento neutra, significa que los electrones también van a ser 36. Entonces tenemos que buscar la manera de que X quede con la misma cantidad de electrones, los cuales van a ser 36. Entonces pusimos que X tenía 30, su número atómico era 35
35, lo que quiere decir que también, o sea, esos son los números de los protones, ¿cierto? Si la sustancia fuera neutra, también sería 35, pero como no va a ser neutra, tenemos que agregarle o sumarle los electrones. Entonces tenemos que los protones son 35, entonces para llegar a ese 36 hay que sumarle 1, ¿cierto? Y sumarle 1 significa sumarle un electrón, entonces significa que X quedaría 1 menos, X 1 menos, ¿por qué? Porque 1 menos significa que ganó un electrón. Para el tercer punto necesitamos, vamos a hablar sobre las tendencias periódicas, ¿cierto? Entonces necesitamos indicar las propiedades periódicas de las especies neutras PD, SB y X, ¿cierto? Entonces hay que indicar la electronegatividad, el radio atómico, la energía de ionización, afinidad electrónica y el carácter metálico. Vamos a comenzar con el tamaño, ¿cierto? Que es el radio atómico. El tamaño se mide con el número atómico y se mide de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces, de derecha a izquierda, derecha es el menor, izquierda es el mayor y de arriba para abajo, arriba siendo el menor y abajo siendo el mayor, ¿cierto? Entre menos número atómico sea, mayor va a ser el tamaño. Esto quiere decir que PD es mayor que SB y SB es mayor que X. Bueno, seguimos con la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? La tendencia a atraer electrones, ¿cierto? Se mide de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces siendo izquierda el menor y derecha el mayor. Y de abajo para arriba, siendo abajo el menor y mayor el de arriba. Para estas sustancias, la electronegatividad PD tendría menor electronegatividad que SB y SB tendría menor electronegatividad que X. La afinidad electrónica y la energía de ionización, pues ubicándolas pues en la tabla periódica son las mismas, ¿cierto? La afinidad electrónica es la energía involucrada necesaria para atraer un electrón y la energía de ionización es esa cantidad de energía que se necesita para extraer el electrón, ¿cierto? Para estos elementos sería X, tiene mayor energía y mayor afinidad electrónica que SB y SB mayor que PD, o sea, que X necesita más energía que SB y SB necesita más energía que PD. Y ya por último el carácter metálico, ¿cierto? El carácter metálico es solo lo contrario a la energía de ionización, ¿cierto? Y el carácter metálico se mide de arriba para abajo, siendo arriba el menor y abajo el mayor, y de derecha a izquierda, todo lo contrario a la energía de ionización. Para los elementos PD es más metálico que SB y SB es más metálico que X, ¿cierto? Entonces el que tiene mayor carácter metálico es PD.